Hola, 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 mi segundo de básica, bienvenidos a esta su clase de estudios sociales. El día de hoy les voy a enseñar algo muy importante y lo vamos a trabajar en esta semana en clase. Entonces necesito que presten mucha atención y que me pongan cuidado para nosotros poder ver estos contenidos durante la semana. De acuerdo, el día de hoy en estudios sociales nosotros vamos a ver los siguientes temas. Y para eso voy a compartir con ustedes lo siguiente. ¿Sí? Como el título lo indica, ¿sí? Nosotros el día de hoy en estudios sociales vamos a ver lo que es la identidad, ¿sí? Cómo nosotros construimos nuestra identidad para formar parte de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo qué datos necesitamos saber para ir construyendo nuestra identidad dentro de esta asignatura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Bienvenidos todos ustedes. El día de hoy entonces vamos a empezar construyendo nuestra identidad de la siguiente manera. Como tú lo puedes ver aquí, te pregunta, ¿sí? Vamos a llenar nuestra identidad a través de preguntas, ¿sí? Aquí en la pizarra dice, ¿cuál es mi nombre? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Para informar tu identidad necesitamos un nombre. Entonces, en este caso, yo voy a ir formando mi identidad, ¿sí? Mi identidad de tu profe, para que tú en las clases vayas formando la tuya, ¿sí? Y vayamos formando nuestra identidad, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es mi nombre? Yo diría que mi nombre es Gabriela, ¿sí? Mi nombre es Gabriela. Entonces, si alguien me pregunta, yo digo que mi nombre es Gabriela. ¿De acuerdo? Entonces, mira, pon atención. Primer dato de nuestra identidad, ¿sí? Nuestro nombre. Ahora vamos a ver qué dato más nosotros tendríamos que tener en cuenta para formar nuestra identidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, mira, siguiente pregunta. Dice, vamos aquí a colorearla y dice, ¿cuál es mi apellido? ¿Sí? ¿Cuál es mi apellido? ¿Sí? Existen un montón de apellidos como tú puedes ver en la pizarra, pero nosotros tenemos que dar el nuestro para formar nuestra identidad. Entonces, mira, ya tengo dos datos, ¿no es cierto? Sí, yo aquí te diría, si me preguntas cuál es tu apellido, yo te diría que mi apellido es Iglesias, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tengo dos datos importantes en mi identidad. Por ejemplo, mi nombre, Gabriela, y mi apellido, Iglesias, ¿no es cierto? Correcto, excelente. Entonces vamos a ver por qué estos datos son importantes al rato de formar tu identidad, ¿sí? Y después en otros momentos que pueden presentarse en la vida, ¿de acuerdo? Bien, vamos a un tercer dato también que es muy importante para formar nuestra identidad, ¿de acuerdo? Es muy importante también lo que tenemos aquí. Mira, dice, ¿cuál es mi edad? ¿Sí? ¿Cuántos años tengo? ¿Sí? Entonces yo te diría que yo tengo 27 años. Esa es mi edad. Pero también dentro de este dato muy importante, no solo se trata de cuántos años tienes, sino de la fecha en la que tú naciste. Entonces, por ejemplo, un dato curioso de la profe es que la profe tiene 27 años, pero la profe nació el 6 de febrero de 1993. ¿Sí? Entonces, mira, anda, tú, si no sabes, bien, pregunta a papá, a mamá o a la persona que te acompañe cuál es la fecha de tu nacimiento para que durante las clases de la semana tú me puedas ir ayudando a formar tu identidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces mira, el dato muy importante de esto. Mi edad 27 años, mi fecha de nacimiento 6 de febrero de 1993. ¿Listo? Bien, ya vamos, tres datos muy importantes. Entonces démosle la bienvenida a un siguiente dato para formar nuestra identidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros formamos nuestra identidad? Mira, siguiente pregunta. ¿Sí? Para tu identidad. Y dice lo siguiente. ¿Cuál
es mi sexo? ¿Cuál es mi sexo? Existen dos, tanto el masculino, que es el hombre, y el sexo femenino, ¿sí? Que es la mujer, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy formando mi identidad, yo diría que mi sexo es femenino, ¿no es cierto? Que mi sexo es femenino. Muy bien. Entonces, mira, ya voy 4 datos. Nombre, apellido, edad y fecha de nacimiento y mi sexo. ¿De acuerdo? Que es femenino. Bien, ahora sigamos formando nuestra identidad, ¿sí? Para cuando alguien te pregunte, ¿sí? Tú sepas qué responder, ¿de acuerdo? Para que no tengas el problema de si alguien te pregunta decir, no lo sé, ¿sí? Entonces esta clase por eso es muy importante para que tú rescates esos conocimientos, ¿de acuerdo? Bien, entonces sigamos con el siguiente dato. Bien, vamos a ver qué más nos pide para nuestra identidad. Mira, qué importante. Aquí nos pide, mira, vamos a leer la pregunta y dice, ¿cuál es mi país? ¿Cuál es el país en donde tú vives? Yo, profe Gaby, yo vivo en Ecuador. Mi país es Ecuador y por tanto mi nacionalidad es ecuatoriana. ¿Sí? Yo soy ecuatoriana porque mi país es Ecuador. ¿Listo? Esto es otro dato muy importante que tú tienes que saber y tener en cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es tu país y cuál es tu nacionalidad? Entonces mi país es de Ecuador, pero mi nacionalidad es ecuatoriana. ¿De acuerdo? Otro dato para formar nuestra identidad en esta semana. Bien, ahora vamos a ver qué otro dato nos trae nuestra clase. Mira, otra pregunta muy importante que tú tienes que saber. ¿Sí? Aquí dice, ¿cuál es mi ciudad? ¿Cuál es mi ciudad? ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿en qué ciudad vive la profe Gaby? ¿En qué ciudad vives tú en este momento? Yo vivo en Quito. Mi ciudad donde yo vivo es Quito. Por eso nosotros sí nos dicen quiteños, porque venimos de y vivimos en Quito. Entonces mi ciudad es Quito. ¿Sí? Entonces mira, ya tengo algunos datos que están formando mi identidad. ¿Sí? Yo vivo en la ciudad de Quito y soy quiteña. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué otro dato nos permite formar nuestra identidad. ¿De acuerdo? Veamos. Siguiente dato. Vamos a subrayar con otro color para que tú lo puedas observar. Mira, la pregunta es, ¿cuál es mi barrio? ¿Cuál es mi barrio? ¿Sí? ¿En qué barrio vives tú? ¿Sí? La profe Gaby vive en Carcelén. Ese es su barrio, Carcelén, ¿no es cierto? Entonces tú pregunta cuál es tu barrio, porque es importante que lo sepas. Tal vez tu barrio sea, no sé, Carapungo, La Bota, Llano Grande, ¿sí? Entre otros miles de barrios que existen en la ciudad de Quito. Entonces pregunta para que tú en clase me puedas ayudar a construir tu identidad. ¿De acuerdo? Ese es otro dato muy importante para construir la identidad. ¿En qué barrio vives tú? ¿Listo? Bien. Ahora vamos a siguiente dato. Otro dato que nos permite construir nuestra identidad. Bien. Mira, la pregunta es, ¿quién es mi madre? ¿Quién es tu madre? Es decir, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Sí? La mamá de la profe Gaby se llama Marta, ¿de acuerdo? Se llama Marta. Entonces, si a mí me preguntan el nombre de mamá, yo sabré qué contestar. Entonces, esto es muy importante saber. ¿Sí? Mi madre se llama Marta, ¿ok? Entonces, ahora vamos con el último dato para saber nuestra identidad, ¿de acuerdo? Y este dato es muy importante también. Vamos a verlo conmigo. La pregunta dice, ¿quién es mi padre? ¿Sí?
¿quién es papá? ¿Quién es tu papá? Es decir, ¿cómo se llama tu papá? ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo decir que mi papá se llama Byron, ¿sí? Mi papá se llama Byron, ¿ok? Esto es otro dato importante dentro de la formación de la identidad, ¿listo? Cada uno de nosotros tiene una identidad diferente. No puede repetirse la misma identidad en dos personas, al menos que tú tengas un hermano en tu propia casa, ¿sí? Y a pesar que sea tu hermano, la identidad va a ser diferente en varios sentidos, ¿ok? Porque tú no vas a tener el mismo nombre que tu hermano, ¿sí? No vas a tener, sí, la misma edad que tu hermano, ¿no es cierto? Entonces, cada persona va a tener su identidad. Entonces, mis amores, en esta clase de sociales hemos visto cómo formar nuestra identidad, ¿sí? Reconocer nuestra identidad, ¿sí? Y para ello hemos recabado algunos datos y voy a volverlos a repetir para que tú en clase me puedas ayudar con tu identidad y conocerte mejor, ¿sí? Esto es muy importante porque puede pasar alguna circunstancia en el transcurso de la vida en el que tú te encuentres fuera de tu casa, ¿sí? Y necesites darle información para que te ayuden a llegar a tu casa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, primer dato de la clase del día de hoy, el nombre. Tienes que saber bien tu nombre. Segundo, saber tu apellido. Tercero, saber tu sexo, femenino o masculino. Cuarto, saber tu edad, cuántos años tienes y cuál es tu fecha de nacimiento. Quinto, ¿de qué país eres? Sexto, ¿de qué ciudad eres? Séptimo, ¿de qué barrio eres? Octavo, ¿sí? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Sí? Noveno, ¿cómo se llama tu mamá? Y vamos a hacer un dato número 10 que yo no te lo dije aquí, ¿de acuerdo? Bien, y si tú en clase me das este dato cuando te toque formar tu identidad, te ganarás un puntito extra, ¿listo? Y este dato es tu número de teléfono, el número de tu casa o un número de algún familiar cercano a ti, ¿de acuerdo? Entonces esa es la tarea que queda para esta semana, saber los datos que forman tu identidad y de un extra si puedes saber el número de teléfono. ¿Listo? Bien chicos, entonces esta clase del día de hoy es muy importante. Tú puedes preguntar en casa, ¿sí? Que te presten una cédula y tú vas a ver que en la cédula tú encuentras la mayor parte de estos datos, ¿ok? Pero muchas veces no andamos a llevar la cédula porque somos pequeños. Entonces es muy importante que tú sepas todos estos datos que forman tu identidad. Bien, espero que esta clase te haya gustado, te haya sido de tu interés y te espero en esta semana de clase para formar tu identidad junto con tus compañeros. ¿De acuerdo? Te mando un besote, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima clase de sociales. Bye bye.